Hola amigos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en la entrevista que te habíamos platicado en la semana con esta Ale. Estamos aquí en la Catedral de Tlalnepantla, en uno de los espacios. Y bueno, pues el día de hoy, por lo regular andamos en nuestros lugares y hoy estamos aquí cerquita de casa y es un gusto pues poder platicar con Ale. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y oye el tiempo que nos regalas para poder platicar. Gracias. Nos gustaría conocerte un poquito más. Pues ahorita todos los que nos están siguiendo en la transmisión, pues van a conocer un poquito de todo el trabajo que tú haces. Entonces, pero primero queremos conocer quién es Ale. Ale tiene hermanos, de dónde es, o sea, ¿quién eres? Sí. Bueno, yo soy Claudia Alejandra Garza Villegas, ¿no? Mi nombre completo. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi mamá es de Tasco y mi papá es de la ciudad. Y tengo dos hermanos, un hermano más grande y una hermana más chiquita, que no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Mi hermano es financiero y mi hermana es filósofa, ¿no? No, nada. Entonces, en realidad, pues es algo bien diferente, ¿no? A lo que yo hago. Claro, claro. Sí. Oye, Ale, ¿y desde chiquita te gustó el arte? Sí, en realidad es algo como muy, que siempre ha sido como muy bonito, que yo he visto a Dios siempre presente, ¿no? En mi vida, porque al final, pues mi mamá como es de Tasco, como te comentaba, entonces nosotros íbamos cada año 2 o 3 veces, entonces bueno, la iglesia de Santa Prisca, no sé si lo ubican, marcó como mucho mi infancia y ha marcado toda mi vida, y además también la cuestión como de estar dibujando y estar haciendo cosas como con las manos, desde niña siempre han sido como de las cosas como que más me gusta hacer, ¿no? De hecho era de niña, yo le decía a mi mamá, estoy aburrida, ay, ponte a dibujar, y entonces me dejaba dibujando horas, ¿no? Sí, claro. Entonces como que siempre se ha mezclado un poco la cuestión sí manual de estar haciendo cosas y al mismo tiempo pues el arte sacro mismo, ¿no? Oye, y de chiquita tú nos decías que vivías en Tasco, No, mi tu mamá. mamá. Ajá. ¿Ustedes siempre han vivido aquí? Sí, sí. Y bueno, conforme vas creciendo, ¿cómo es que decides elegir esa carrera? Pues es que justo, ¿no? Como te comento, ¿no? Toda mi infancia y toda mi adolescencia y eso fue como estar haciendo cosas hasta pulseritas y cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la prepa, pues en este momento tan difícil de elegir carrera, ¿no? Que no sabes bien para dónde irte y Claro. así, pues veía arquitectura, diseño y como todas estas opciones que hay, ¿no? Relacionadas como con el arte, pero una maestra, mi maestra de historia, nunca la voy a olvidar, la Miss Claudia, ella dijo, a mí me hubiera gustado ser alguna vez, me hubiera gustado ser restauradora. Y entonces yo dije, espera, ¿qué es eso, no? O sea, en realidad es algo, una carrera que casi nadie conoce. Entonces yo me puse a investigar, ¿no? Y encontré la escuela de restauración en donde estudié Ok. y dije, no, esto es lo mío definitivamente. O sea, porque podía hacer lo que siempre me ha gustado desde niña, estar, digamos, haciendo cosas con las manos tal cual, y al mismo tiempo era con cosas de arte, ¿no? En la parte histórica que también me importa mucho, ¿no? Entonces como que ahí confluyó todo y también la parte como de la iglesia misma, Claro. ¿no? Entonces pues sí es algo, no sé, yo de verdad estoy muy agradecida con Dios porque es algo que no pude haber escogido mejor una carrera, ¿no? ¿Cómo es esta parte de, pues una cosa es que te gusta el dibujo, el que decidas tu carrera, el restaurar, pero ¿por qué específicamente, pues dentro de la parte religiosa? Pudiste haber elegido otra área, ¿no? Claro, sí, en la carrera, bueno, es en la Escuela de Restauración de Lina, ¿no? Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ah, qué nombre tan raro. Y sí, es un nombre muy largo, pero Sí. las siglas son ENCRIM, Ok. ¿no? Entonces, en la ENCRIM, cada semestre tú aprendes a restaurar un material diferente. Entonces, yo cuando llego al sexto semestre, que es escultura policromada, como este ejemplo que tenemos aquí precioso, pues descubro como esta posibilidad, ¿no? Porque todos los demás semestres eran más arqueológicos, más hacia los museos, pero en sexto semestre lo que hacíamos era restaurar esculturas de iglesias, también de museos, y sobre todo las prácticas era ir a diferentes iglesias en donde había, por ejemplo, retablos, ¿no? Entonces ahí es cuando encuentro como esta, ¿no? Que se intercruzan estos caminos. Claro. Entonces digo, es que esto es increíble, ¿no? Porque yo como católica, con la parte profesional, pues entonces sumaba muchísimo, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro
pues esta gran como pasión, ¿no? Por el arte sacro, tanto escultura, pintura, ¿no? Que están en las iglesias sobre todo. Claro que lo que están en los museos pues también me interesan porque al final también son obras, ¿no? Que se crearon pues para iglesias y así, ¿no? O para devoción, pero definitivamente las obras en las catedrales, en las basílicas, o sea, es lo que más me llena, ¿no? Para restaurar. ¿Cómo descubres que te gusta? Porque, bueno, yo sé que ahorita lo que nos comentas es que estás en las prácticas, que te llevan y demás, pero hubo un momento en donde tú decidiste, me gustó por esto, o sea, encontré en esta imagen, encontré, pues al estudiar la historia, no sé, que me convenció. Sí, pues justo por, o sea, el hecho de pensar que hay gente que las considera como importantes, ¿no? Que tienen cierta veneración, que son, ¿no? Objeto justamente de culto. Entonces no es nada más la cuestión material, la cuestión física que vemos, que son de madera, que tienen hoja de oro, que tienen, sino como lo que representan para la gente, ¿no? Y lo que tú puedes también aportar para que se conserven mejor y para que todas estas comunidades pues comprendan y valoren muchísimo su patrimonio, ¿no? Entonces creo que uno de los servicios sociales que yo realicé justo fue en mi parroquia, que es San Lucas. Entonces yo justamente pues hice ahí como las gestiones como para que pudiéramos en un servicio social, 2 amigas y yo, restaurar la obra y pues que el padre pues también pudiera ver cómo podía, ¿no? Mejorar la apariencia de la obra y que se conservara mejor y así. Entonces ahí es también un punto muy importante, ¿no? En el que encuentro que puedo servir, ¿no? A través de mi profesión, o sea, podemos lograr como muchísimas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la escuela de restauración se llevan algunas obras para que se puedan restaurar, y entonces yo desde entonces estoy como de, ay, llévense alguna de catedral, y de hecho de catedral acaban de regresar una de San Francisco de Asís en Atizapán, acaban de, bueno, hace 2 años más o menos regresó otra que sí se llevaron a restaurar, entonces creo que por ahí es el punto, ¿no? O sea, como la cuestión de poder servir a través de la profesión, ¿no? Y que se complementa muchísimo. Eso es increíble porque a veces cuando se elige una profesión, se ve, o no sé si a ti te sucedió, ¿no? Has escuchado que dices, bueno, elige algo que te deje mucho dinero, sí, ¿no? Que te dicen, no, algo que, con lo que puedas vivir. Sí. Y me llama la atención cómo tú mencionas esta parte de para poder servir, ¿no? Y yo creo que es algo súper valioso porque descubres que también no solamente es estudiar porque claro que te gusta, claro, pero es parte de nuestra vocación como iglesia, ¿no? El servir. Sí, claro. Sí, y la verdad es que sí, cuando yo empecé a estudiar, o sea, bueno, desde que estaba eligiendo, justamente era, es que te vas a morir de hambre, sí, es claro, que como el arte, porque el arte no te va a dejar nada. Y la verdad es que gracias a Dios también, nunca me ha faltado trabajo, somos bien poquitos restauradores. A ver, no es que tengamos un sueldo de actuario, de abogado, así, sí, o sea, exorbitante, pero la verdad es que nunca me ha faltado trabajo, ¿no? O sea, a veces incluso hasta les tengo que decir así a los padres o a las comunidades, espérenos tantito porque vamos calendarizando los proyectos, ¿no? Entonces, sí, esa cuestión, como dices, es muy importante. Y a mí algo que también como que me ha, pues, ayudado muchísimo es que en la misma arquidiócesis de Tlalnepantla está muy abierta, ¿no? O sea, desde el mismo don Carlos Aguiar que me pidió, junto con el padre José Carmen, que yo apoyara en la cuestión de la conservación de los bienes culturales, y ahora don José Antonio, que él también le da continuidad a todo esto. La verdad es que es increíble, ¿no? O sea, claro, somos una arquidiócesis también que es como, digamos, parámetro para otras, porque sí, claro que tienen sus equipos de bienes culturales, pero una restauradora, mujer, encargada de algo así muy específico, la verdad es que sí hace que, ¿no? que seamos como muy importantes en el rumbo, en la zona, ¿no? Claro, es algo que marca, ¿no? Sí. Ahora que tanto se habla de retomar esta sinodalidad, pues yo creo que es un gran ejemplo antes de que se mencionara, ¿no? Este punto. Sí. A ver, dime algo, Ale, porque dentro de mi ignorancia yo te voy a decir, restaurar, ¿no? Sí. Y a lo mejor lo primero que nos viene a la mente de las personas es la imagen del niño Dios en el nacimiento y que lo llevamos a restaurar
cada que lo, pues que se lastima un bracito, la imagen y que la llevas pues con el señor del mercado, obviamente, ¿no? O sea, hay de ciertos lugares. Pero en tu caso, yo sé que obviamente no es eso, ¿no? ¿Cómo funciona tu labor? O sea, ¿cómo llega alguien y te dice, se me cayó la imagen de la parroquia y ustedes me la arreglan? ¿Cómo es que funciona? Pues lo que en realidad, digamos, el ideal es que todos los padres de cualquier diócesis, ¿no? En teoría, el sacerdote como párroco, como custodio de los bienes culturales, se acerca a la dimensión de bienes culturales o a la sección de arte, ¿no? Dependiendo de cómo se llame en la diócesis, ¿no? Y entonces, ya dependiendo de la situación que es, ya sea del inmueble, ya sea de una escultura, una pintura y eso, pues justo hay, digamos, un abanico de posibilidades, ¿no? Para que, no sé, yo puedo recomendar, a ver, es un cáliz, ¿no? Pues tenemos al restaurador que es especialista en la restauración de plata y cosas así, entonces, bueno, lo hace él, ¿no? Yo me he especializado en escultura policromada, en pintura de caballete, y tampoco es que sea como que haya así, que nos llamen y nos llamen y nos llamen, ¿no? Bueno, yo he ido incluso a otras diócesis, ¿no? En donde nos han llamado, pero entonces ellos acuden a ti, ¿no? Como de, oye, o mucho por recomendación. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en la zona de Huixquilucan, porque obviamente ya restauramos ahí una escultura y entonces se van pasando un poquito la voz, ¿no? Entonces me llaman así de, oye, necesitamos que veas nuestra escultura, ¿no? Entonces yo llego, reviso la escultura como un doctor, ¿no? Hacer un diagnóstico, ver qué es lo que está pasando, cómo está construida, ¿no? Un poco la técnica, los materiales, qué deterioros tiene, qué es lo que más lo está afectando, y entonces a partir de eso se hace un dictamen y entonces ya se prosigue con la restauración, obviamente un presupuesto y todo lo que conlleva, ¿no? Se tienen que sacar como todos los permisos con el INAH, ¿no? Entonces con el INAH Estado de México yo trabajo muy de la mano, porque obviamente, por ejemplo, para restaurar cualquier obra que sea de una temporalidad específica novohispana, hay que tener esos permisos, ¿no? Entonces hacemos todo el proyecto para sacar el permiso, se hace todo, o sea, yo lo que les digo siempre es como digamos, tiene que funcionar todo con la diócesis, con el párroco, los restauradores y el INAH, ¿no? O sea, todos en concordancia y como todos muy, muy bien comunicados para que los proyectos puedan funcionar, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues así es un poquito como funciona. Claro. Y eso en la cuestión de las comunidades. Sí. Pero, por ejemplo, pues hay gente que sí, como te digo, se va pasando la voz, entonces me llaman, ¿no? He restaurado varios niños Dios, ¿no? Así te oyes que se le cayeron unos deditos, sí. ¿no? Y sí, definitivamente al final pues es muy diferente, ¿no? Porque los del mercado y eso pues no tienen una licenciatura, no es una restauración profesional, y de hecho es una de las cosas que han dañado mucho el patrimonio, ¿no? Que se han intervenido de manera inadecuada pues por personas que no tienen, digamos, la preparación, ¿no? Entonces justamente eso es muy grave. Y de hecho ahí entra una parte muy importante, porque yo desde hace ya 5 años tengo una materia en el seminario. Entonces, en esta materia, pues justamente a los seminaristas les enseñamos a que valoren, ¿no? Los objetos, los bienes culturales, que entiendan su importancia histórica, artística, y obviamente con una, digamos, muy fuerte tendencia a que ellos conserven, ¿no? Como custodios de los bienes culturales. Y sí, o sea, a mí me da muchísimo gusto que luego me hablan los padres jóvenes, ¿no? Así de, oye, Ale, fíjate que ahora en esta parroquia en la que estoy tengo tal pintura, ¿qué hacemos? No, pues a ver, padre, vamos a verla y ya, ¿no? Así. Entonces también esa parte como de la formación es muy importante. Yo creo que todos los católicos, y bueno, en general las personas debemos tener como que esa formación cultural que la mencionas. Me encanta cómo lo dices, porque nosotros vemos y entramos a un templo antiguo y vemos, pues está muy bonito, no, pues la imagen sí se ve conservada, pero realmente todo el proceso que lleva, tú dices, no es nada más se ve bonito, sí, claro. ¿No? O sea, como bien mencionas, es todo un proceso para mantenerlo, para cuidarlo, para que pues sí, se siga a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue tu primera imagen? Bueno, es que quiero hacer una pregunta antes. Sí. Es que me surgen muchas ideas, Dalia. ¿Cómo es que comienzas a trabajar en la parte religiosa restaurando imágenes? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Así que te dijeron, vente. Sí, pues mi primer trabajo, bueno, cuando estamos en la escuela de restauración,
tú ya tienes, o sea, tú restauras obra original, ¿no? Okay. Entonces, la primera obra así religiosa que restauré es un Cristo del Museo del Virreinato, ¿no? Con sus codos y sus hombros articulados, un Cristo, la verdad es que precioso, que me marcó mucho. Y después ya en las prácticas nos fuimos a Ozumba, en el Estado de México, a restaurar retablos. Después, pues todas mis prácticas que tú podías escoger, yo iba a iglesias, ¿no? Justo la que te decía de San Lucas, estuve en la Catedral de Campeche restaurando una pintura. Y ya cuando yo salgo así de la licenciatura, una maestra de escultura, a mí y a una compañera que es con la que trabajo todos mis proyectos desde entonces, ella nos dice, oigan, me están pidiendo que alguien restaure unas esculturas en Iguala. Pero era este momento súper complicado que había muchos problemas hasta, ¿no? De seguridad en Iguala. Dijimos, pues nos vamos a Iguala. Bueno, vivimos en la iglesia un mes encerradas porque cerraban las rejas y nadie podía entrar. Entonces restauramos ahí un santo entierro, una urna de un santo entierro y luego otras cositas chiquitas a otras esculturas, ¿no? Pero ese fue como mi primer acercamiento así de lleno y bueno, yo feliz de estar viviendo en la iglesia, claro, ¿no? Pues desayunábamos con los padres, teníamos, como era una iglesia importante, pues tenía sus cuartos, ¿no? Como para visitas y eso, entonces pues vivíamos ahí, desayunábamos, comíamos, cenábamos y así todo el tiempo, ¿no? Viviendo en... Entonces esa fue como mi primer como proyecto así como ¿no? En la vida real. Y después ya me fui como hacia los museos, ¿no? Un poquito también para ir pues teniendo más experiencia, pero nunca dejé como la cuestión de la iglesia, ¿no? También aquí en la catedral empecé que, oye, Alex, se le cayó un dedo a tal escultura, no, pues voy y se lo pego, ¿no? O sea, cositas así chiquitas y ya después pues pude ir haciendo como proyectos más grandes, ¿no? Avanzando. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? O sea, cuando es una imagen, pues de mucha antigüedad, supongo que tienes que hacer como una investigación, ¿no? Para que no salgas dentro del parámetro que tiene la historia de la imagen. ¿Cómo es el proceso que tú llevas? Es que a mí me platicaron una historia, ahorita te la voy a decir, okay, pero quiero escucharte primero, Ale. Pues sí, como dices, lo primero es una super investigación en cuanto a los materiales, pero que ya vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí ya me pasa que llego y veo una escultura y te digo, esta escultura es de tal año, más o menos, ¿no? Está hecha así y así y así, tiene estos deterioros y necesita esto y esto, ¿no? De hecho, esta es de San Diego de Alcalá, estábamos trabajando aquí un Cristo y el padre Oscar me escribe así de, oye, es que encontramos unas esculturas y entonces las encontramos en una bodeguita, me las encontró el padre, yo veo esta escultura y digo, es que es de las cosas más antiguas que hay en catedral, wow. Solamente, por ejemplo, por ver este tipo de flores que tiene en su manto que se ven en otras esculturas que sí están como más estudiadas, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas, pues tú las vas como relacionando, ¿no? Vas así haciendo como entrecruces de información. Entonces, esa es la cuestión. Ya después, como te decía, con el diagnóstico, ya sabemos perfectamente lo que se le debe de hacer, ¿no? A la escultura. Entonces, casi siempre se empieza con una limpieza. Después, a veces, por ejemplo, hay partes que están un poquito flojas, como sueltas, entonces hay que fijar, ¿no? Y así como punto por punto, cada obra es diferente, ¿no? Entonces no hay recetas, eso es algo que dicen mucho para los restauradores, es que no hay recetas, pues no hay recetas, porque te lo encuentras sin dedos, pero el otro le falta la nariz, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, pues es un poco ir como... pero lo que sí es que sí hay que hacer como una propuesta muy clara desde el principio, ¿no? A partir de los deterioros, que puede ir variando, ¿no? Dependiendo de cómo reaccione la pieza, porque también a veces dices, ay, esto no me lo esperaba, ¿no? Pues a ver, vamos a darle la vuelta y ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, pues así es un poco, ¿no? Como la aproximación a la obra. Hay un tiempo estimado que no sé, cuando solicitas algún trabajo, por un ejemplo muy burdo de una construcción, te hacen un presupuesto y te dicen en determinado tiempo podemos entregarle el trabajo. ¿Ustedes también hacen algo similar? Sí, nosotros más o menos calculamos la cantidad, por ejemplo, de deterioros, el tipo de deterioros, porque hay cosas que las resuelves muy rápido y otras que las resuelves muy lento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos ha tocado mucho de las cosas que yo más he hecho, que aquí en Catedral también sobre todo, es
quitar como pintura que les ponen encima de las esculturas. Entonces, el último Cristo que restauramos, nos tardamos casi 2 meses, 4 personas, quitando todo con el bisturí, ¿no? O sea, al final hasta terminamos lastimados de las manos, ajá, y cojeando y así. Pero sí es súper complicado a veces algunos procesos, y hay otros que de verdad también las esculturas, ¿no? Les digo, es que parece que la escultura dice, ya restáurame, ¿no? Porque de verdad que se dejan restaurar muy, muy bonito. Entonces, sí, nosotras hacemos un cálculo, ¿no? Más o menos de, pues me tardo como 1 mes y medio, por ejemplo, ¿no? Y ya dependiendo si entran más o menos restauradores, pues también va variando, ¿no? Porque hay más manos trabajando sobre la obra. Claro. ¿Ha habido alguna imagen o alguna restauración que tú hayas realizado que te haya impactado más desde su historia, desde la forma en que la encontraron? No sé, o a lo mejor pues desde que estaba ahí, ¿hay alguna que te diga, ay, esa me... Pues es que son varias, ¿no? Porque al final cada obra, ¿no? Yo lo que siempre les digo es que siempre me enamoro de la obra que estoy restaurando, ¿no? Ves mi celular y son 500 fotos, casi iguales, pero es que la veo y digo, ay, mira qué bonito, le voy a tomar una foto ahorita, ¿no? Suele pasar. Pero pues la obra así máxima, que la verdad yo tanto de disfrutar la restauración como de entender la importancia, pues es la Virgen de los Remedios, ¿no? Entonces, bueno, la Virgen de los Remedios ha tenido una historia así, digo, seguramente, no sé si ya lo hayan platicado en algún momento en alguna entrevista. En algún momento el padre Martín, me parece, creo que sí fue el padre Martín. Okay. Si no me estoy equivocando de nombre, pero el que estaba encargado. Pero nos la puedes volver a platicar, sí, porque a lo mejor no la han visto. La gente, sí. Bueno, la Virgen de los Remedios, como nuestra patrona de la arquidiócesis, pues es una escultura en madera, ¿no? De 26 centímetros, muy chiquita, que traen los soldados de Hernán Cortés, ¿no? Entonces ellos la traen y en todo de luchas y todo en la huida, en la noche triste, la esconden en ya más lejitos como en Totoltepec, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo, la encuentra Secuautli, que es un indígena, y entonces la tiene en su casa, pero la Virgen pues quiere que se le construya un santuario, ¿no? Entonces, bueno, esa es como súper resumida, ¿no? Y bueno, pues es la Virgen que nosotros conocemos, es la Virgen, pues sí, la primera que llega a América, ¿no? Y pues la Virgen ha tenido una devoción muy importante gracias a los estudios de varios historiadores, pero sobre todo una historiadora del arte que su tesis de doctorado que hace en Harvard es de la Virgen de los Remedios, la doctora Rosario Granados, y ella justo es sobre la devoción a la Virgen de los Remedios. Entonces en esta tesis ella logró como hacer todos los en documentación y eso que encontró en los archivos, que la Virgen de los Remedios fue de los Remedios a la Catedral de México 75 veces en procesión. Ella iba a catedral y regresaba por la México-Tacuba, paraba en algunos conventos, en la Santa Veracruz y seguía a catedral. De hecho, en la Guerra de Independencia, la Virgen estuvo resguardada en catedral, ¿no? Entonces, bueno, en todo súper trajín, sí, claro, pues hasta narran como las religiosas besaban a la Virgen, ¿no? Pues tanta devoción a la Virgen, y entonces la Virgen estuvo en un estado de conservación bastante grave, ¿no? Muy perdido su rostro, sus partes de sus manos, pues es que imagínense, ¿no? La lluvia de repente, sí, ¿no? O sea, de todo seguro pasaba. Entonces la Virgen ha tenido varias intervenciones, pero dos muy fuertes, una en los 40s y después una en 2010. Entonces en esta intervención del 2010 no fue del todo adecuada porque lo que hicieron fue pintar gran parte de su policromía original. Entonces justamente nosotros cuando contamos, ¿no? Un poco en algunas pláticas que hemos dado de las restauraciones, le pusimos descubriendo su rostro, porque lo que hicimos fue descubrir el rostro de la Virgen, el rostro original. Entonces, bueno, sí la verdad es que una restauración que es de estas piezas que te digo que se dejó restaurar, sí. La Virgen quería que la restauráramos, teníamos todos los elementos perfectos para hacerlo porque se le habían hecho muchos estudios a la Virgen. Entonces son de esas obras que me han marcado muchísimo, tanto como por ser católica, ¿sabes? Y también por la cuestión histórica de la pieza y de devoción. O sea, yo pienso, es que cuánta gente no ha pedido su intercesión así para algo a la Virgen, ¿no? Y tantos milagros que seguramente ha obrado, ¿no? Entonces, pues para mí es algo de lo que más, ¿no? Más me ha marcado.
Otras esculturas también, el Señor de la Conquista, por ejemplo, en San Miguel de Allende, que es un Cristo también muy, muy importante, ¿no? O sea, como, pero la Virgen de los Remedios sin duda es como la que más, ¿no? Además, pues es la patrona, ¿no? De nuestra arquidiócesis. Exactamente. Entonces, sí, pues cómo no. Y para los que están siguiendo nuestra entrevista, y a ese punto, bueno, que nos va llevando todo, ¿se acuerdan hace que fue la fiesta de 50 años, verdad? De la Virgen. De los 500 años, ¿no? mira, yo le ando quitando un cero, pobre Virgen. No, 500 años de Nuestra Señora de los Remedios. Pues Ale efectivamente estuvo participando en todo esto, ¿verdad? Es ahí donde tú haces esta restauración. Sí. Y esta investigación para devolverle, ¿no? Sí, sí, justo, bueno, ya desde antes, desde el 2012, yo soy la encargada, ¿no? Gracias a Monseñor Cano y desde entonces el padre Arturo Correa. Ajá, ellos me llamaron como para que yo revisara a la Virgen en el estado en el que estaba. Cada año antes de cambiarle el vestido me encargo de revisarla, de limpiarla, ¿no? De quitarle todo el polvo que se puede acumular en un año. Y sí, ya teníamos, como te digo, una investigación muy fuerte avanzada con la doctora Rosario Granados, el doctor Pablo Amador, con investigadores de verdad de muy alto nivel. Y bueno, pues ya, o sea, justo para su fiesta de los 500 años, ¿no? Porque lo marcábamos como en el 1519 llegan los españoles, pues en 1519 llegó la Virgen. Entonces, 2019 eran los 500 años, ¿no? Claro. Entonces estuvo lista para su fiesta, justo lista para su fiesta, o sea, la terminamos de restaurar a principios de febrero y la primer misa que se hizo como por todo esto de los 500 años fue creo que a mediados de febrero, entonces así, ¿no? Justito, listísima. Sí. Ay, muy bien. Hay algunos comentarios, Alesa, antes de continuar. Sí. José Cabrera, hola Ale, hola Liz, Rosario Charis, saludos a Alejandra y a Liz. Diana Vivar, saludos a Alejandra, excelente persona. Parroquia de San Lucas Evangelista, un saludo desde la comunidad. Marta Isabel, ¿dónde se puede contactar para una consulta de restauración particular? Buen día. José Cabrera, pues hoy no tengo preguntas, más bien tengo mucho interés en la entrevista. Me es muy importante el trabajo de Alejandra y la labor que hace por la minuciosidad que conlleva todo lo que hace. Entonces, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, eso le vamos a decir al final, pero de una vez. Pues si quieren, al ratito al final, igual en los comentarios les dejo mi celular y me pueden llamar, o sea, tanto como dijo, ¿no? Para cuestiones particulares o como para cuestiones de las parroquias, ¿no? Que por ahí tengan alguna duda y eso. Yo normalmente hago visitas también y les explico más o menos qué cosas tienen, ¿no? Y así es como, pues justamente hemos podido poco a poquito ir conservando mejor el patrimonio de la arquidiócesis. Ahorita nos hablas de Nuestra Señora de los Remedios. En la actualidad, ahorita tú estás trabajando sobre alguna otra imagen de restauración. Sí, yo ahorita terminamos un Cristo aquí en Catedral y justamente estoy en el Museo de las Vizcaínas, en el centro. Tengo un proyecto digamos que del todo el año, en donde estamos restaurando algunas pinturas de Caballete, ¿no? Que justamente eran de la colección, ¿no? del colegio, ¿no? Que ahora es como un museíto. Ahorita estoy restaurando una Virgen de los Dolores, justamente, preciosa, la verdad, que también tenía mucha pintura encima. Estoy quitando con bisturí también toda la pintura que tiene encima. Y pues algunas cosas también, ¿no? Como con mi compañera, que es con la que trabajo siempre, también hemos trabajado alguna obra de particulares, por ejemplo, del Museo Franz Mayer, de algunos coleccionistas que tienen, pues sí, obras importantes, nos llaman y nos piden que restauremos, y sobre todo, pues cosas de arte sacro, ¿no? Que pues ya van teniendo en sus colecciones, y eso es lo que estamos, pues, restaurando, sí. ¿Por qué crees, o por qué más bien se da esta parte donde constantemente le ponen mucha pintura? Ahorita lo has mencionado en varios momentos, que se le tiene que hacer este raspado de pintura, porque obviamente es incorrecto, ¿no? Sí. ¿Por qué se da, o es lo más fácil? Pues es que sí, o sea, la verdad es que la buena voluntad de las comunidades y de los párrocos por conservar sus obras, pero hay muchos, digamos, pseudo restauradores, ¿no? Que se dicen restauradores, pero en realidad solo dañan las imágenes, ¿no? Las dañan muchísimo. Entonces, a veces
como ha sido el caso de casi todas las esculturas con las que nos hemos topado, sí conservan sus policromías debajo, pero hay otras que incluso las llegan a raspar y luego volver a pintar. Es el caso, una obra de aquí de la arquidiócesis le pasó eso, ¿no? Entonces yo fui a verla y les dije, ¿saben qué? Es que esto ya pues no tiene solución, ¿no? Ya está completamente dañada y pues es muy triste porque se pierden todos los valores de las obras, ¿no? O sea, digo, claro que sigue ahí la devoción y eso, pero sí son procesos como bien complicados, ¿no? Que sí, las intervenciones inadecuadas, ¿no? En todo este, digamos, plan que hemos hecho en la arquidiócesis, que lo hemos tratado de adecuar a la metodología prospectiva, ¿no? Que se hace para la pastoral, claro. Lo hicimos para los bienes culturales y justamente el problema fundamental que encontramos son las intervenciones inadecuadas en el patrimonio, ¿no? Entonces, sí hemos estado pudiendo llegar a hacer los procesos de eliminar estas intervenciones, pero lo que yo siempre les digo a los padres es que no es lo mismo llegar con una escultura, por ejemplo, como esta, que está muy deteriorada, le faltan dedos, le faltan tales partes, está muy sucia, a lo mejor tiene un poco de retoques puntuales en el rostro, a que si nos llegamos a encontrar con una obra que la pintaron completamente, porque claro, ¿qué hay que hacer? Quitar todo eso, tener mucho cuidado con todo lo que hay debajo y luego ya poner color donde hace falta, ¿no? Entonces sí es algo bien complicado, ¿no? Hay muchas personas que hacen pues estas intervenciones que dañan muchísimo el patrimonio, mucho, ¿no? Entonces este es un llamado como también para todos, tener cuidado, para que por favor acudan a profesionales, ¿no? Siempre un restaurador con cédula profesional y que además tenga la experiencia, porque también no estoy diciendo que los que tengan cédula todos sean así expertos en algo, ¿no? Entonces sí hay que ser como muy cuidadosos para elegir, ¿no? A los restauradores. Al inicio de la entrevista te preguntaba de tu familia y nos platicabas de tu mamá que te dejaba dibujar. Ahora ya, tú como toda una profesional, ¿qué te dice tu familia, no? De ver a lo que te dedicas, lo que haces, tus investigaciones. Claro, la verdad es que les gusta muchísimo, ¿no? Mi mamá siempre me pregunta y así de, a ver, enséñame cómo van las obras. Siempre es muy importante llevar un registro fotográfico, ¿no? Porque obviamente pues nos va respaldando todas las restauraciones. Entonces, pues si yo llego y mira, mamá, lo que hicimos ahora y mira esto y así, ¿no? Entonces, bueno, ella feliz. Y luego como si llegan obras, ¿no? Que a veces, pues justo de estos coleccionistas particulares y eso, entonces pues esas ella las ve y luego si llegan, por ejemplo, algunos visitas y eso les está enseñando así de, ay, miren la obra que está restaurando mi hija ahora, ¿no? Así. Son las mamás. Sí, las mamás. Y mi abuela, que digo, falleció el año pasado, ella también estaba siempre muy feliz, siempre estaba, vengan a ver la pintura que ahora tiene aquí mi nieta para que vean qué bonita está la virgencita, ¿no? Entonces, la verdad es que sí les gusta mucho, ¿no? O sea, y además porque también son pues personas católicas, ¿no? Entonces mi mamá, incluso apenas terminamos de restaurar un San José y me decía, ya lo acabaste, ya te lo vas a llevar, y yo sí, ya lo tengo que entregar. Entonces, bueno, estaba ahí así de, no, déjamelo otros 15 días más, ya le recé su rosario, así, yo así de, bueno, está bien, 15 días nada más, y ya, ¿no? Y ya lo entregamos. Entonces sí, es muy bonito también, ¿no? Como ellos lo disfrutan también conmigo. Claro, porque es parte de apoyar tu trabajo, ¿no? Sí, y de aprender mutuamente. Sí, también. Yo creo que es importante. También, sí. ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto, Ale? Pues yo, aunque no me parezca, no, yo salí de la escuela de restauración en diciembre del 2011, ya van a ser 10 años que salí de restauración y pues desde la escuela misma, ¿no? O sea, desde el 2000, digamos, la primera obra que empecé a restaurar fue en 2008, entonces podríamos decir que 13 años ya restaurando, ¿no? Pero así ya de lleno más fuerte pues en las parroquias y eso, más o menos como desde el 2015, que justamente ya dejé de trabajar en el Museo del Carmen, luego en el Museo del Virreinato que trabajé y que ya me he dedicado de lleno a estar pues en las diferentes parroquias. ¿Hay alguna, pues no sé, imagen o alguna restauración que pues te gustaría en su momento llegar a hacer? Yo sé que así como que te han llamado, pero de repente pues todos en nuestras profesiones me gustaría conocer, ¿no? O ir a tal lado y ver. ¿A ti te gustaría, no sé, restaurar, participar en la restauración de alguna obra?
que todavía no has participado. Que todavía no he participado. Pues la verdad es que no sé. O sea, no, nunca me había preguntado eso. O sea, lo que luego, por ejemplo, digo, que la verdad es que también el otro día platicaba con un amigo y decía, es que es como la providencia, ¿no? Yo decía, es que como que voy teniendo mi lista de, ya restauré pintura de Miguel Cabrera, ya restauré de Cristóbal de Villalpando, como de todos los autores y novohispanos que para mí pues son importantes, ¿no? Bueno, y para la historia del arte también, ¿no? Entonces, justamente como que tengo mi lista de, a ver, me falta obra de Francisco Martínez, que aquí, por ejemplo, hay unas pinturas de Francisco Martínez, ¿no? Me falta obra de Juan Sánchez Almerón, de Juan Correa, ¿no? Así, entonces, como que voy teniendo así como mis autores de, a ver, ya sé cómo pinta ya sé cómo está solucionando ciertas cosas, ¿no? Y justo apenas para el siguiente proyecto en el Museo de las Vizcaínas, que es donde tenemos como digamos que armamos un proyecto anual, ¿no? Me dice la directora, así de, oye, estaba pensando en que intervengan ahora estas pinturas que son de Francisco Martínez. Y yo, por un lado, diciendo, ay, Francisco Martínez, no es restaurado, y me dice que las restauremos, ¿no? Otra Virgen del Rosario que siempre que entramos ahí a la capilla para llegar al museo, siempre la veía y yo, ay, tú estás tan bonita, algún día te vamos a restaurar. Y también me pidió esa, ¿no? Entonces, pues de esas cosas que vas viendo, ¿no? Y que dices, ay, eso me gustaría restaurar. Por ejemplo, una cosa que me gustaría mucho restaurar, y ya le he dicho al padre Oscar, es el Señor de las Misericordias, Oh, ¿no? sí, sí, sí. Porque la verdad es que sí, también tiene ahí algunos, ¿no? Problemitas. Entonces, bueno, pues poco a poquito, vamos avanzando poco a poquito, pero sí hay muchas obras, ¿no? Digo, la catedral para mí es, ¿no? Mi lugar así de que me encanta y que toda la historia, y eso de hecho estoy terminando ya la maestría en Historia del Arte, y unas pinturas de los retablos del presbiterio, justo las estudié, y también son unas pinturas preciosas que nadie había como reparado en ellas, ¿no? Entonces las estudio, digamos, desde la historia del arte, pero pues también estaría muy bonito restaurarlas, ¿no? Claro. O sea, como esas cosas que pues vas viendo ahí, ¿no? Poco a poquito. Y sobre todo el punto del conservar, ¿no? Porque creemos que a veces, como yo te decía, ¿no? Entramos incluso pues aquí a catedral y vamos, pues muy bonito, se ve, ¿no? Pues, está bien, nos salimos y ya, o sea, poco valoramos el aspecto histórico que conlleva a toda nuestra catedral. Incluso, una vez me platicaban la división de colores que hay aquí afuera, donde está la fuente, el claustro, en el claustro, también tiene un porqué, ¿no? Sí, entonces, sí. realmente todo esto no es solamente nuestra catedral, es nuestra historia. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo, por ejemplo, con los seminaristas los traigo casi siempre, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido difícil, pero sí pudimos venir a que recorramos catedral, ¿no? Desde todo el claustro, desde el exterior, porque de verdad te sales, vas a la fachada lateral y te encuentras una de cosas de información y dices, es que cómo no nos dábamos cuenta de eso, ¿no? Y sí, por ejemplo, también con algunas personas del CEDIFIT, o sea, así más o menos se ha organizado y hacemos recorridos, y la verdad es que es bien, bien rico, porque también tú vas aprendiendo de la gente, ¿no? Porque a lo mejor está una señora viejita que te dice, yo me acuerdo que de este lado estaba tal escultura, y entonces pues vas más o menos reconstruyendo también cómo pudo haber estado antes, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí es bien padre eso, ¿no? Sí. Ahí un día vamos a decirle que nos haga un recorrido. Hacemos un recorrido. Lo vamos sí, a hacer sí, aquí sí. por la catedral para que nos platique todo eso, que es tan importante también. Sí. Oye, Ale, ahorita que nos platicabas de este proyecto, a futuro, ¿cómo te ves en unos 5 años? ¿Haciendo qué? Pues restaurando, definitivamente. A lo mejor un poquito menos como intenso, porque la verdad es que sí ha sido, por ejemplo, el año de la pandemia fue súper complicado porque casi no tuvimos ningún trabajo. O sea, estábamos en un proyecto en Santa Mónica, pero el padre Miguel en ese momento dijo, pues se va a cerrar la parroquia y pues todo se cierra, ¿no? Y pues yo también por cuidar a mi familia y cuidarme a mí, pues a encerrarse, ¿no? Y pues la verdad es que este año 2021, como que todo el mundo, como el 2020 no se hizo mucho, entonces 2021 todo el mundo es como de, oye, ya quiero, hazme esto, entrégame esto, haz así, y entonces es como de, espérense tantito, nos vamos poco a poquito. Entonces sí hemos tenido un ritmo bastante pesado este año, ¿no? Yo sí de repente digo, ay, ya me quiero sentar a descansar tantito, claro. Pero sí me veo restaurando definitivamente. Pero sí, o sea, como más tranquilo, ¿no? O sea, sin tanto estrés. Y a lo mejor, digo, les decía, estoy terminando la maestría,
pero sí quisiera estudiar como el doctorado, ¿no? Todavía no decido bien si en historia del arte o alguna otra, ¿no? Como otra rama, pero la verdad es que sí me gustaría seguir, pues, formándome, pues, para después también servir mejor, ¿no? Tanto en las clases como, pues, en la aproximación a las esculturas, en las pinturas y así. Claro. Sí. Ahí, dentro de todo este proceso, ¿ha habido un momento en donde digas, pues sí, he aprendido mucho, pero me gustaría mejor dedicarme ya a otra cosa? Pues no. Tengo muchos compañeros que sí de plano se han ido ya como por otros rumbos, ¿no? Que dicen, no, ya la restauración no me llena, no es lo mío, esto no está bien, pero la verdad es que yo sí veo que, o sea, todo lo que hemos logrado, ¿no? Y lo que se puede seguir logrando, la verdad es que yo sí me veo, pues sí, siguiendo restaurando sin problema, ¿no? Sí, la verdad es que sí es lo mío, sí es lo mío. Lo estás en el lugar Sí, correcto. estoy en el lugar correcto. Claro que también sí hay que cuidarse, ¿no? Porque justo como les decía este año, pues a lo mejor fue de mucha intensidad y entonces pues te empieza a doler la mano, Claro. y pues porque al final toda la cuestión física de... Y también ¿no? absorbes, ¿no? O sea, Sí, también. Sí, ese es un punto también importante porque se usan cosas muy tóxicas. Nosotros usamos mascarilla y mucha protección, pero hemos logrado también, pues digamos, como tratar de usar las cosas menos tóxicas, tanto por el ambiente, ¿no? Por cuidar el ambiente y así como por cuidarnos nosotros, porque sí hay restauradores que se han muerto con problemas de hígado, de los pulmones, porque sí se usan cosas muy tóxicas. Entonces también es eso. Eso es algo fuerte, ¿no? Sí. ¿Ha habido en algún lugar donde hayas ido tú a restaurar? Pues conocemos los mayordomos, ¿no? Los que se encargan de estar ahí al cuidado, que tú empezaste esa restauración y te hayan pues tenido algún conflictillo, de repente dicen, no, pues es que siempre le hemos sido así, tú no, es que la historia no corresponde. Bueno, ¿esas situaciones te ha tocado enfrentarte? En realidad la gente es bastante, o sea, está bastante abierta, ¿no? O sea, a veces es complicado por ser mujer y joven, claro, ¿no? En esta cuestión un poco del machismo, sí es como de, ¿tú qué me vas a venir a decir, tu niña, ¿no? Pero ya les empiezas a explicar y pues al final vas sabiendo cómo llegarle a la gente, ¿no? Sí. Entonces, de los últimos proyectos que tuvimos fue en un pueblito por Aculco, en el Estado de México, y justamente era una santana con la Virgen. Había tenido una intervención muy fuerte y entonces pues nosotros empezamos a restaurarla y cuando veían cómo estaba quedando como que no los estaba convenciendo mucho, decían, es que pensamos que iba a estar más brillante, que se iba a ver de unos colores más intensos. Entonces ya les empezamos a explicar que, a ver, no, miren, tiene que ser así, estamos recuperando, es una escultura antigua, así como nosotros tenemos arrugas, las obras también van teniendo pues sus marcas de la edad, ¿no? Entonces justamente ya explicándoles, pues como que ya se tranquilizan, pero sí, de repente sí estaban así medio, claro. Es que no nos está gustando cómo esos está colores quedando, ¿no? Así de, no, esa santana está muy apagadita, y así de, es que así era, ¿no? Entonces, como por ahí un poquito, pero la verdad es que también, como son luego muy celosos de sus imágenes, sí, nos ha tocado, por ejemplo, tener guardias así de 24 horas, ¿no? Ajá. Entonces estamos ahí restaurando y aquí tenemos así al mayordomo, ¿no? Y llega así en 2 horas el siguiente, ¿no? Y digo, al final, pues para su tranquilidad, pues está bien, ¿no? Para la de ellos y la nuestra. Pero sí, confían, la verdad es que bastante bien en nosotras. Nunca hemos tenido así un conflicto de no les queremos pagar, ya no lo hagan o así. La verdad es que no, gracias a Dios, nada, ¿no? Gracias, qué bueno que ha sido así. Ale, a mí nos platicaban en una ocasión, que cuando tú ibas a restaurar, y no sé si sucede en todos los casos, alguna imagen o a hacer algo muy, como que muy especial, te dedicabas unos ciertos tiempos para hacer oración en esta investigación. ¿Es cierto o nos engañaron? No, sí, o sea, la verdad es que cuando estoy sola es más fácil, ¿no? Pero pues a veces están mis compañeros y así, pues es complicado, pero también estamos en mucho silencio y es como una cuestión como de mucha concentración con la obra. Entonces, por ejemplo, me pasó mucho con la Virgen de los Remedios, que y la restauración se hizo con el doctor Pablo Amador, pero él llegó unas 2 semanas después, ¿no? Se incorporó al trabajo. Entonces yo la verdad es que estaba sola con la Virgen, ¿no? O sea, completamente, pues ella y yo nada más.
la verdad es que sí era un momento muy bonito como de oración, ¿no? De estar como en constante, pues sí, como meditación y pues como analizando muy bien todo y pidiéndole su intercesión para que todo saliera bien, ¿no? Entonces, sí, normalmente veo la escultura y es como de, ay, Jesús, ayúdanos, ¿no? Claro. Y sí me encomiendo a... Y lo que también hacemos mucho es que, por ejemplo, el santo que terminamos de restaurar, pues pedimos su intercesión para tener trabajo, ¿no? Para el siguiente. Entonces, una de las obras que sí nos tocó restaurar en 2020 fue una Santa Gema Galgani de una iglesia de la Ciudad de México, de la Coronación, y entonces sí decíamos, ay, ahora Santa Gema, la verdad es que nos ayudó muchísimo, porque sí, Santa Gema nos intercedió mucho para tener más trabajo, ¿no? Entonces así vamos poco a poquito pidiendo la intercesión a cada uno de los santos, ¿no? Que restauramos. Muy bien, se aplicaría muy ese dicho, ¿no? Que estás bajando la corte celestial. Ahora sí, pidiendo dependiendo de también de la jerarquía, ¿no? Claro. Muy bien, Ale, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta, bueno, creo que ya les he contado muchas cosas de lo que más me gusta, pero pues es eso, ¿no? O sea, estar con estas obras tan importantes, pero también algo que me gusta muchísimo es platicar con la gente, ¿no? O sea, que te cuenten por qué es importante, cómo, no sé, pensar en que sus abuelos, sus bisabuelos se involucraban con esas obras, ¿no? Que lleguen y te enseñen una foto, ¿no? Nos pasa mucho que llegan y nos enseñan fotos de, mire, cuando me casé y aquí está aquí atrás la escultura, y es así de, ay, qué bonito, ¿no? O sea, que forma parte de su vida, ¿no? Entonces, el estar así en constante comunicación con las comunidades, ¿no? Con la gente tan devota, que ves también, ¿no? Tanta devoción que nos pasó, por ejemplo, una vez que estábamos restaurando un Cristo y pues lo restauramos con hisopos, ¿no? Y pues vas desechando como la suciedad y eso, y de repente vimos que una señora estaba agarrando estos hisopos de la basura para llevárselos, pues porque habían tocado la escultura, ¿no? Wow, entonces, o sea, cosas así bien fuertes, ¿no? Que decíamos, oiga señora, pero es que están un poquito sucios, ¿no? Sí. Es un poco tóxico lo que está tocando, pero sí, o sea, una devoción tremenda hacia las imágenes y muy bonito, ¿no? Al final lo que significan para ellos, y que también a veces, si está un poquito desorientada la situación, pues tú puedes ayudar a que se oriente, ¿no? También, entonces, sí, la verdad es que creo que esa parte es de las cosas que más me gusta, ¿no? Por eso me gusta mucho más estar en las iglesias que en un museo, ¿no? Porque pues yo llego, me encierro y estoy restaurando ahí 8 horas, pero pues no platico con nadie, ¿no? En cambio, pues aquí en las iglesias, pues que se acerca la misma señora de la limpieza, que el sacristán, que la señora de liturgia, ¿no? Entonces, y que hacemos también a veces planes, ¿no? Por ejemplo, en una de las parroquias en las que mejor hemos trabajado es en San Francisco de Asís, en Atizapán. Y ahí, por ejemplo, hicimos todo un equipo, con el equipo de liturgia, eran los encargados de cada escultura, les tocaba limpiarlo, les tocaba cambiarle sus vestimentas, les explicamos cómo limpiarlas bien, y la verdad es que es un trabajo bien bonito, ¿no? Porque la gente queda muy agradecida, bueno, hasta nos llevaban café, pan, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Entonces, la verdad, bien bonito es eso, ¿no? Sobre todo con la gente, estar con la gente. Claro, y es parte de la historia, ¿no? Parte de toda la cultura. Sí, totalmente. ¿Hay algo que no te gusta de tu trabajo? Tanta burocracia a veces con el INAH y así, a veces es complicado. Así me están escuchando. Por favor. Sí, sobre todo es eso, ¿no? Como la burocracia y así, ¿no? Y sí, pero en realidad creo que sería un poco eso, ¿no? Todo lo demás sí lo disfruto muchísimo. Esto es parte. Sí. Ahora sí, Ale, dinos cuáles son tus redes, dónde te pueden localizar o pedir alguna sugerencia, comentario. Pues me pueden buscar en Facebook, así como Claudia Alejandra Garza, y pues en los comentarios no sé si les dejamos como mi celular, si gustas, lo anotan ellos ahorita. Ajá, lo anotan, y pues también me pueden buscar en Instagram, que ahí también subo algunas cosas de mi trabajo, y como les comentaba, con mi compañera, que es con la que más trabajo, hicimos como pues una especie de empresa, pero es algo muy chiquito, en realidad somos ella y yo nada más, y vamos compartiendo un poco del trabajo que hacemos. Es Garza y Santiago Restauración, ¿no? Ahí sí compartimos pues ciertas cosas de procesos y cosas así, ¿no? Que van vinculadas con los proyectos. Entonces, sería eso. Muy bien, Ale. Antes de cerrar, bueno, la verdad es que está súper interesante. Aquí, es que yo me puedo decir aquí. Atrás de enfrente de nosotros, atrás de ustedes, porque no lo ven, pero hay una imagen de un Cristo, ¿verdad? Que nos platicabas que estabas restaurando. Sí.
esa imagen y bueno, yo supongo que así es donde tiene los espacios, donde hace restauración. Sí, normalmente, o sea, lo que siempre yo platico con los padres y eso es que las restauraciones se deben de hacer en las mismas parroquias, en los mismos lugares donde están las obras. Porque ha pasado, ¿no? Yo conozco algunos casos en donde llegan estos pseudo restauradores y es así como de, ay, padrecito, yo siempre me he encargado de restaurar la obra, se la llevan y se pierde, o sea, Ajá. se la roban, ¿no? O se las regresan otra, ¿no? Que también ha pasado mucho. Entonces, las obras siempre se deben restaurar en los lugares de donde son, ¿no? Entonces, normalmente les pedimos a los padres, ¿no? Por ejemplo, aquí el padre Oscar pues, nos prestó este espacio, ¿no? Este salón. Ya las otras cosas que hemos restaurado también lo hemos restaurado en otros salones. Y sí, o sea, necesitamos un espacio iluminado, con ventilación, ¿no? Por toda esta cuestión de los disolventes y pues que tenga cierta seguridad, ¿no? Para que no sea tan fácil el acceso para otras personas que puedan hacer alguna cosa mala, ¿no? Sí, claro. Pero sí, más o menos es lo que necesitamos, este tipo de espacios. Por si alguien está... ¿Podemos voltear la imagen? Sí, claro, si gustan, lo podemos ir. O sea, a ver, denme. Vamos a hacer algo, dennos un segundo. Ya está restaurado. Ahí vamos, ahí vamos. No nos hemos ido de la pantalla. Aprovechando que está aquí el foto también. Bueno, les explico si quieren un poco de él. Este es un Cristo de caña del siglo XVI, más o menos de 1570, 1580. Y pues es un Cristo que tenía muchísima pintura encima, como les había comentado hace ratito. Y es muy interesante porque este tipo de esculturas se hicieron mucho, ¿no? En las primeras, pues sí, en toda la segunda mitad del siglo XVI, de 1550 a pues hasta 1610, 1620 todavía hay este tipo de esculturas. Y en la Catedral de Tlalnepantla tenemos 9 esculturas de caña de maíz, que es como este Cristo, ¿no? Es un Cristo que está hecho de una manera muy, muy interesante porque es un Cristo que, como lo ven, mide un poquito más de 2 metros. Así es. Y lo voy a cargar, ¿no? Para que vean que en realidad es... A ver si no pesa mucho. Es súper ligerito, ¿no? Es cierto, sí. O sea, en realidad es un Cristo que pesa alrededor de 8 kilos. Entonces, pues en estas esculturas vienen de toda una tradición española, ¿no? Que se llama papelón, y de una tradición italiana que es la cartapesta, pero lo interesante es que se utilizan materiales de aquí, como la caña de maíz, el papel amate, la madera de colorín, para hacer este tipo de esculturas que sobre todo eran para procesiones, ¿no? Son esculturas muy ligeras, justamente como ven, o sea, ¿sí? que es bastante grande, pero les digo, pesa muy poquito, y se llevaban en las procesiones como se lleva la bandera, como si en una escolta. ¿Sí? Las cruces se insertaban en un cinturón de cuero, y entonces así llevaban el Cristo de 2 metros, una sola persona cargando al Cristo, ¿no? Entonces, en la catedral, como les decía, tenemos 9 esculturas de caña de maíz, y es súper interesante porque no solo tenemos Cristos, tenemos un Cristo resucitado en el claustro. Cuando se puedan dar la vuelta, les recomiendo que lo vean, es un Cristo precioso, único, y tenemos un San Sebastián, un soldado, unos evangelistas, que también hacen referencia pues a lo que pedían los franciscanos de Tlalnepantla del siglo XVI, ¿no? De 1580, 1590, estaban solicitando este tipo de esculturas. Wow. Muy bien. Pues no es increíble. Yo creo que a mí me sorprendió cuando lo levantaste. Dije, no va a poder con él. Pero bueno, eso es importante saberlo, porque nosotros podemos ver las imágenes y pensar al momento de decir, es que está enorme, y la gente que lo va trasladando, pobre, ¿no? Sí. Y qué bueno que es esa mención de cómo están hechos. Sí. Hagan de cuenta que es como si fuera una piñata, ¿no? Ajá. O sea, yo siempre que les explico cómo está hecha una escultura de caña de maíz, es como una piñata, porque son huecos. Entonces se hace una horma de papel amate dura, como si fuera del papel maché o del mismo periódico, y después se le va agregando la caña de maíz, que son el tallito del maíz ya seco, es súper ligerito, pero le da volumen. Entonces no tiene volumen, pero no tiene tanto peso, ¿no? Claro. Y si nosotros vamos, o sea, en Tlalnepantla, todas estas iglesitas que tenemos, que ahora pues son parroquias, pero que en su momento fueron capillas, muchas tienen sus Cristos del siglo XVI de caña de maíz. Muchos están intervenidos muy fuertes, ¿no? Con todos estos
repintes y así, pero sí, o sea, yo entro a la iglesia y veo, digo, ese es el 16, ¿no? Okay. Entonces es bien bonito. Y no solo en Tlalnepantla, si te vas a la Ciudad de México también entras a la iglesia y dices, y podría uno pensar que se conservan poquito, porque son tal vez materiales como muy suaves y así, pero en realidad hay muchísimos Cristos. Y algo que es muy interesante es que estos Cristos se mandaban mucho a España. Entonces en España, justamente el doctor Pablo Amador, que es con el que hemos tenido varios proyectos, él ha encontrado más de 150 Cristos como allá. Entonces, ¿cómo identifica? Ay, perdón. Sí, ¿Cómo identifican esta parte? O sea, ahora en la actualidad pues, podemos encontrar una etiqueta, ¿no? Pero antes, ¿cómo podía saber que estuvo aquí y está en España? Porque por los materiales y porque además son Cristos que se hacen no industrialmente, pero sí en serie. Entonces encontramos como muchas similitudes entre sus rostros. Por ejemplo, el Señor de las Misericordias y el Cristo resucitado, si ustedes ven su rostro y su cendal, son iguales. Tienen como una especie de cruzado en el cendal y la barba son como si fueran unos cuernitos. Entonces lo que ha estudiado el doctor es que justamente se hacían con moldes. Entonces, gracias a estos moldes, él ha logrado agrupar los Cristos en diferentes talleres y entonces tú entras a una iglesia, ves Cristos con ese tipo de características y dices, este es el Cristo del taller de Cortés, este es el Cristo del taller de los grandes Cristos, ¿no? Que son nomenclaturas que él marcó, pero justamente, pues por eso es que podemos como irlos ubicando, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y justo por cómo se ven, es que allá entras a una iglesia, por ejemplo en la Catedral de Segovia, en el transepto hay un retablo y ves el Cristo y es un Cristo de caña, entonces pues hasta te sientes bien patriota, ¿no? Así de un Cristo americano, mexicano, ¿no? Y así en un buen de lugares, en muchísimos lugares, conventos de monjas, por todos lados hay Cristos de caña en España y el último es uno que encontraron en Croacia. Un Cristo de caña que es muy similar a un Cristo que está en la Catedral de Puebla. Si tú los ves, dices, son hermanos, los hicieron las mismas personas y está en una iglesita en un pueblito de Croacia. Increíble esto. Increíble. Sí, y bueno, es de las maravillas que tú descubres salir trabajando con todo esto, ¿no? Sí. Sí, en por ejemplo, pues tenía un repinte muy fuerte en toda en todo su cuerpo y pues al final cuando los restauras pues se van viendo muchos elementos que no se veían, por ejemplo los moretones, ¿no? Todos estos moretones, estos que son como, estos dobles que ven, son como los latigazos, ¿no? Entonces, todos esos elementos, por ejemplo, sus ojos, estaban muy, muy pintados de una manera muy diferente, ¿no? Entonces ahora, pues al quitar esos repintes, tiene un rostro incluso muchísimo más dulce el Cristo, ¿no? Aunque es un Cristo que ya murió porque tiene la herida y así, pero pues en realidad es un Cristo, sí, ¿no? Con un rostro de mucha tranquilidad, ¿no? En paz. Uh-huh. Y aquí es lo que nos mencionabas de la barba. Sí, exacto, ¿no? Esta barba, por ejemplo, esta barba, toda esta parte de aquí no la tenía, entonces gracias a que hay Cristos que tienen barbas muy similares, pudimos también reconstruir con base claro, en la otra, pero en otros ejemplos que tenemos, ¿no? Entonces eso también ayuda mucho a la restauración. Muchos nos preguntan, es que ¿cómo le haces si le falta un dedo, cómo le haces para saber cómo era? Sí. Y pues justamente porque tenemos referencia de otros Cristos. Por ejemplo, aquí está un poco complicado a lo mejor que pasa, pero toda esta mano se la volvimos a hacer y lo mismo allá 2 dedos, también esos 2 dedos no los tenía. Entonces, a partir de justamente pues las diferentes herramientas con las que vamos contando, pues es que podemos ir restaurándolo de la mejor manera posible. Claro. Y la imagen que nosotros, la que tenemos a espaldas, cuando estamos, en la transmisión de la entrevista del otro lado, ¿también la vas a restaurar? Pues ahorita todavía estamos como en espera, porque justamente son de estas obras que a lo mejor se pueden llevar a restaurar a la escuela de restauración donde estudié. Entonces, pues eso es como para ir avanzando con obras ya restauradas y que tengamos como, pues sí, ¿no? Más obra estable y así. Entonces, pues estamos en espera a ver de qué nos contestan. Ojalá que sí se la lleven, ¿no? Porque pues hacen toda una investigación muy, muy fuerte en torno a las obras también. Entonces, la restauran, te dan un informe, todos los análisis que le hacen. Entonces, conviene mucho también que se vayan las obras. Claro, eso es importante. Había unos comentarios. Rebeca López, mis saludos y cariño a Ale. Sabe que la quiero mucho.
No sé, Jase Cabrera, no sé cómo puedo imaginar lo que tienen que estudiar, lo de las obras, pero no puedo pensar en cuánto puede y pedirle al Espíritu Santo que ilumine su mente para poder realizar la restauración de las imágenes y o pinturas. Es para mí muy interesante su trabajo, una gran admiración por tu trabajo, Ale, te mando una felicitación y gran agradecimiento al equipo de Lista la Entrevista por esta entrevista. Dulce María Guadalupe, ¿en dónde exponen este Cristo? Este Cristo estaba mucho tiempo estuvo en la tienda de artículos religiosos de aquí de Catedral. A lo mejor entraban algunos de ustedes y lo veían ahí arribita, pues es él. Después, cuando se hicieron adecuaciones en la catedral, pasó a estar en la casa del rector. Entonces, justamente, pues ahora estamos viendo dónde puede quedar el Cristo, ¿no? Porque pues obviamente ahí está en un pasillo a la intemperie, entonces habría que ver si regresa, por ejemplo, a otro espacio, ¿no? Entonces eso estamos en espera, ahí estamos en espera, sí, ahorita está aquí, esperando, yo esperando. Esperando dónde lo sí, sí, como estabilizándose también, pues muchas veces los materiales se tienen que secar bien y todo, entonces pues justo, pues vamos a esperar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en restaurarlo? 4 restauradores, nos tardamos 2 meses. 2 meses, wow, sí. 2 meses y estando aquí desde las 9 de la mañana que abrían el portón Sí. hasta las 6 más o menos sin parar, ¿no? O sea, salíamos a comer tantito y regresábamos a restaurar. Qué increíble. Sí. Y pues también saludos a la doctora Rebe que por ahí escribió. La doctora Rebe también ha hecho un trabajo impresionante, a lo mejor ella podría tener una entrevista también. Doctora, si nos quiere dar una entrevista. Sí, la doctora, ella ha trabajado, ella es historiadora y ella trabaja en la FES Acatlán, ella es investigadora de Acatlán y además ella hizo un trabajo muy importante en el archivo de aquí de Catedral y bueno, ha aportado muchísimo a la historia de Tlalnepantla, de hecho su tesis doctoral es sobre Tlalnepantla. Entonces, la doctora Rebe ya le estoy aquí le está comprometiendo para una entrevista. Nos vamos a comunicar con usted. Sí. No, pues muchas gracias, Ale. La verdad es que yo creo que sí, si ya también tus tiempos lo permiten, pues que nos invites a dar este recorrido por la catedral y que nos vayas explicando todos estos detalles, claro, que también son muy valiosos. Sí, definitivamente, porque justo para que valoremos más, ¿no?, lo que tenemos, porque desde el mismo edificio guardan una historia impresionante, lo que decías del claustro, sí, pero si nos salimos a la fachada lateral, a la fachada principal, la misma cruz atrial, ¿no? Yo siempre llevo a los seminaristas a ver la cruz, que está perdida ahí en el parquecito. Exacto, pero en la fuente. Sí, exactamente, en la fuente, entonces hacemos el recorrido sin problema y para que la gente pues lo pueda ir siguiendo, ¿no? Claro que sí, vamos a platicar con Ale y les avisamos para que pues estén muy al pendiente de este recorrido y que también conozcan recorrido virtual. Ya luego que se pueda hacemos uno presencial. Exactamente. Entonces, pues bueno, gracias por compartirnos este trabajo, Ale, que lo tenía aquí tapadito y yo así como que lo tuvimos que quitar para que lo mostrara Ale, lo destapó, pero pues muchas gracias. La verdad, ahorita que lo veo yo aquí de frente, en realidad lo que decías del rostro de Cristo, es un rostro noble, como pensativo, ¿sabes? Sí. Muy hermoso. Ay, es precioso. Sí, hermoso. Pues muchas gracias, Ale. Vamos a ir cerrando nuestra entrevista y nos vamos a regresar de aquel lado. Claro. Ustedes no se desesperen que nosotros seguimos caminando en este proceso. Aquí nos acomodamos. Ale, nosotros cerramos nuestras entrevistas con 5 preguntas. Esas no te las mandé, pero sabes todas las respuestas, Ale. Como todas las que nos has dicho. Sí, todas te las sabes. Y sobre todo porque es muy importante también, pues, que conozcamos lo que haces, pero también conocerte a ti, ¿no? Es algo valioso. Ale, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, es muy difícil porque soy súper tragona. Pero me gusta muchísimo la pasta. Ajá. Así, por ejemplo, la pasta a la carbonara, que esa receta me gusta mucho. Y pues también me gusta mucho la pizza. No, Sí, creo que esas son mi comida. Tu comida favorita. Sí. O sea, pero bueno, también si hablamos de comida mexicana, me encantan los chilaquiles verdes que no piquen tanto, ¿no? Me gusta muchísimo la cochinita pibil, me gustan muchísimo los tacos al pastor, los tacos de tripa del fogón, que seguro son como de nuestros rumbos, ¿no? Entonces, claro, sí. Sí, también los Nos tacos. queda. Sí.
¿Y cuál es tu lugar favorito para descansar? Porque, bueno, ahorita nos hablabas de todo el trabajo que tienes, gracias a Dios, pero en los momentos que tienes o cuando dices, ya, voy a descansar. Pues mi cuarto, definitivamente. Aunque en mi cuarto tengo ahí también algunas, por ejemplo, cosas que hacíamos en la escuela de restauración, entonces tengo ahí algunos cuadritos colgados y eso que es un poco como mi museíto, ¿no? Yo siempre digo, pero pues sí, llego a mi casa y ya, digo, aunque sí tengo como mi espacio para trabajar y a veces digo, ay, ahí tengo una pintura que tengo que acabar y tengo que hacer, pero sí me doy como mis tiempos, ¿no? Como para descansar y así, sí. Me gusta mucho también como salir a caminar como al campo y así, entonces hacia la presa Iturbide y hacia esa zona de Santana Gilotzingo, pues hay unos lugares bien bonitos y también luego me desconecto y pues me voy ya sea con mi familia, con amigos, ¿no? Entonces también eso me sirve como para despejarme, ¿no? Claro, sí, también es importante. ¿Cuál es tu música favorita? Mi música favorita. Ay, son preguntas como, las otras eran más fáciles. Pues me gusta mucho la música en italiano, por ejemplo, ¿no? Me gusta porque justamente yo desde que estaba en la prepa me metí a estudiar a Catlán italiano con mi hermano y entonces pues como que siempre me gusta estar como recordando y así como practicando y así, entonces me gusta mucho. Sí, me gusta mucho un cantante que se llama Giovanotti, es como, me gustan mucho sus canciones, creo que podría escucharlo y escucharlo y escucharlo. ¿No te cansaría? Sí, no me cansaría. Y pues la música así pop en general, no tengo ningún problema, también algo de los 80s y así, por ejemplo Queen me gusta mucho, claro, ¿no? Sí. Y pues al final, mientras restauramos tenemos que tener muchas veces música, entonces pues hacemos nuestras playlists eternas ahí con música de todo, ¿no? Hasta luego tenemos ahí a Los Ángeles Azules y así, ¿no? Entonces, claro. pues sí, bastante variado. Lo que sí es que el reggaetón no. Así, como ese lo borramos de la ¿no? lista. Ni la bachata, ni la ¿cómo se llama esta? La banda y eso sí. No te gusta. Sí. Oye, Ale, y bueno, tú que has restaurado a tantas imágenes, ¿tienes un santo favorito? Pues San Francisco de Asís siempre ha sido, ¿no? Aunque este es un poquito más nuevito, ¿no? O sea, como que San Francisco de Asís siempre como que ha sido como un poco como de referencia, ¿no? He restaurado un San Francisco, dos San Franciscos, ¿no? Y sí, creo que él es de mis santos favoritos y recientemente no conocía tanto de Santa Gema Galgani y justamente ella es patrona, por ejemplo, de los dolores de espalda. Entonces yo tengo algunos problemas en la columna y dije, no, Santa Gema nos va a ayudar, ¿no? Y sí, Santa Gema ha sido, y como que ha estado como presente un poco como en mi vida últimamente. Entonces sí, sobre todo pues San Francisco, también San Ignacio de Loyola, o sea, siempre he estado también vinculado un poco con cosas de los jesuitas y así, entonces pues por ahí también están ahí presentes, ¿no? Sí. Claro. ¿Tienes alguna cita bíblica favorita? Pues a mí de las que más me gusta es más bien como esta lectura siempre de Domingo de Ramos de Filipenses, de Cristo se ha dado a sí mismo y así, o sea, esa parte me parece que encierra como todo, misterio, ¿no? Todo el misterio, entonces para mí es así pues lo que más me gusta, aparte como que siempre me pasaba que en Semana Santa me tocaba a mí pasar a leer la lectura, entonces hasta casi me la sé completa, porque pues cada año me tocaba, ya sea que fuera en misiones o en la misma parroquia, donde estuviera, me tocaba esa, ¿no? Entonces creo que es de mis citas favoritas, ¿no? Que es un poco más larga, ¿no? No es todo pues sí, toda la lectura. Claro. Pues ya ves cómo sí te sabes todas las respuestas. No sé, hay algunos comentarios finales para despedirnos. Si le quieren mandar algún saludo a Ale antes de irse, porque ya se va. No es cierto. Marta Isabel, hermosa vocación, sobre todo por la delicadeza y la pasión con la que trabaja. Es usted una joven bendecida por Dios con tantos talentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Fíjate que, bueno, cuando nosotros entrevistamos a algún sacerdote, le pedimos que nos dé la bendición. Y cuando entrevistamos a un laico, le pedimos que pues, nos ayude con una oración final. Entonces, no sé si tú nos gustarías ayudar con una oración final para cerrar la entrevista. Pues podemos cerrar con un Ave María, si quieren. Claro, ¿no? Que sí. De pie, sentada, como tú sí, gustes. Si quieren de pie, ¿no? Para descansar. Sí, para descansar de la silla. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Muy muchas bien. gracias, Ale. No, muchas gracias Quedamos a ustedes. entonces pendiente de cámaras Recorrido. a hacer el recorrido. Muy Con bien. la doctora pues ya nos comunicaremos más adelante. Esperemos que nos haga un espacio. Muchas gracias, de verdad. No, Ale. gracias a ustedes. Gracias, chicas, también. Gracias Están a- detrás de cámaras. Exactamente, a Yuli, que hoy es su cumpleaños, está aquí trabajando, se vino a trabajar. Felicidades, Yuli. A Monse, que también nos ayuda a que esta transmisión sea posible. Y te esperamos la siguiente semana en otra entrevista aquí con Lista la Entrevista. Nos vemos, bye.